tratamiento contable de los bienes de uso. Definición: edificios, muebles y enseres, vehículos, maquinaria y equipo, herramientas, equipos de computación, terrenos. Bienes de uso son aquellos bienes tangibles utilizados en la actividad de la empresa, con una vida útil superior a 1 año, que no estén destinados a la venta. Se puede denominar propiedad, planta y equipo. Activos fijos, bienes de uso, se constituyen en inversiones de carácter permanente al servicio de la empresa, al no entrar en rotación comercial o industrial del negocio. Clasificación de los bienes de uso: bienes no sujetos a depreciación ni agotamiento. Los terrenos, bienes sujetos a depreciación. Edificios, maquinarias, muebles y enseres, equipos de computación, a causa de deterioro natural, obsolescencia, uso, que pierden su valor con el tiempo. Bienes sujetos a agotamiento, tienen relación con los recursos naturales, campos petroleros, madereros, mineralógicos, agropecuarios, bienes semovientes, que disminuyen su valor a medida que se extraen o explotan. Costo de adquisición de los bienes de uso. Los costos de instalación, habilitación y puesta en marcha integran el valor de costo de un bien de uso. Los desembolsos incurridos para él: ensamblaje, instalación de los bienes, construcción de plataformas, montaje, puesta a punto y ensayos de puesta en marcha y, si el caso fuera, gastos de desmantelamiento, forman parte del costo de los bienes de uso. Todos los desembolsos necesarios incurridos para que el bien pueda ser utilizado económicamente por parte de la entidad forman parte del costo. La fecha límite para la incorporación de los desembolsos incurridos como parte del costo de los bienes de uso terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y en condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia, o sea, cuando empiece su utilización económica. Adquisiciones. Se puede adquirir los bienes de uso por permuta y donación. Están los terrenos y edificios. Construcción del edificio. Otra clase: bienes de uso. Adquisición de terrenos. El costo de adquisición de un terreno se determina mediante la sumatoria de la totalidad de las erogaciones efectuadas con este propósito, excluyendo el terreno que contiene recursos naturales, hasta el momento de su utilización económica. Se deben considerar como parte del costo de este bien las siguientes erogaciones: el precio de compra, pactado con el vendedor, los costos incidentales por concepto de honorarios profesionales, impuestos pagados por la transferencia del terreno, erogaciones efectuadas para poner el terreno en condiciones de servicio. Adquisición de terrenos. Ocurre con alguna frecuencia que al comprar un terreno con destino a un edificio, sobre este se halla otros edificios. Los desembolsos realizados para el retiro del edificio viejo, la demolición, limpieza de escombros y otros, hasta poner el terreno en condiciones de servir para los fines para los cuales fue adquirido son parte del costo del terreno. Cualquier beneficio que se obtenga de la demolición del edificio viejo, como ser el importe obtenido por la venta de los materiales recuperados de la demolición, se consideran como reducciones al costo del bien. Los terrenos se consideran parte de los bienes de uso cuando estos terrenos no son utilizados en las operaciones normales de la entidad y son adquiridos con fines de especulación. Corresponde considerarlos como inversiones. Adquisición de terreno y edificio. La adquisición de un edificio normalmente implica la compra de dos activos: el edificio y el terreno que lo soporta. Precio de compra, más desembolsos incidentales necesarios, igual, terreno y edificio, es una cuenta transitoria. Posteriormente, la entidad debe recurrir a los servicios profesionales de un perito evaluador, con el propósito de que sea este quien estime el costo del terreno y el edificio de manera separada. Construcción de edificios. Al contratar los servicios de una empresa constructora, el costo será la totalidad de las erogaciones realizadas a favor de dicha empresa. Se debe considerar para el registro contable el contrato suscrito, forma de pago, tiempo y moneda.
La construcción de un edificio demanda un tiempo relativamente largo, presentándose dificultades en el registro contable de estas operaciones. Al ejecutar la construcción por administración directa, no existe un precio de compra o de contrato. Se debe registrar los costos y gastos en que se incurren para determinar el costo de la construcción. Son costos directos e identificables. Los materiales y mano de obra directa, y son costos indirectos de construcción. Energía eléctrica, seguros, supervisión, depreciación, manejo materiales, mantenimiento y otros. Estos costos indirectos crean problemas para su registración, por utilización de diferentes criterios para su prorrateo. Entre los criterios están: los costos indirectos fijos no aumentarán como resultado de la construcción. Los costos indirectos variables que se originan como resultado de la ejecución de la obra se imputan al costo del bien. Otra clase de bienes de uso. La compra de bienes de uso al contado de una naturaleza diferente de las expuestas hasta el momento, no implica mayores dificultades si se considera que para efectos de calculación del costo de los mismos se utiliza básicamente el precio de adquisición más todas las erogaciones realizadas hasta tener el bien en condiciones de ser utilizado económicamente, menos intereses y los impuestos recuperables. La compra de bienes de uso mediante un contrato a largo plazo. Las empresas adquieren bienes de uso mediante contratos que estipulan el pago en plazos que exceden a una gestión más los intereses y el otorgamiento de garantías sobre estos créditos. Los bienes de uso que se adquieren bajo esta modalidad se deben contabilizar al valor presente de la obligación, con el propósito de reflejar correctamente el costo del bien. El valor actual se determina mediante la siguiente fórmula: valor descontado de cuotas. Bienes de uso adquiridos por permutas. Se pueden permutar bienes de uso de propiedad de la empresa que estén siendo utilizados por otros nuevos o usados. El registro contable de esta operación se realizará con base en el valor razonable del activo que se entrega y en el valor razonable del activo que se recibe. Así, cualquier ganancia o pérdida derivada de esta operación se reflejará de inmediato. El valor razonable es el importe por el que un activo podría ser intercambiado entre un comprador informado y deseoso y un vendedor informado y deseoso, en una transacción de libre competencia. La permuta de activos genera ganancias o pérdidas. Cuando los activos permutados son de naturaleza diferente, la obtención de ingresos de estos activos ha quedado terminado, por lo que se debe reconocer una ganancia o una pérdida. Toda ganancia o pérdida se determina comparando el valor razonable del nuevo bien con el saldo en libros del activo a entregarse de la fecha de operación. Bienes de uso adquiridos por donación. Si una entidad recibe una donación de bienes de uso nuevos o usados, debe registrarse esta operación inicialmente, mediante un débito a la cuenta de naturaleza que refleje de la mejor manera el tipo de activo recibido por el valor de bolivianos 1, abonando a una cuenta transitoria de pasivo denominada ingresos diferidos por donaciones recibidas. Posteriormente, con base en el avalúo practicado por profesional independiente o el valor razonable determinado para el bien donado, debe procederse a la regularización contable mediante la incorporación del valor razonable determinado del bien en las mismas cuentas, identificando sus características, vida útil estimada y el valor de recupero, si corresponde. Depreciación de bienes de uso. Depreciación. ¿Qué es la depreciación? Es un procedimiento que tiene como objetivo distribuir el costo u otros valores básicos de los bienes de uso, a través de la vida útil en forma sistemática y racional. La depreciación es un proceso de asignación y no de medición. ¿Qué es el importe depreciable y periodo de depreciación? Es depreciar de forma separada cada parte del bien de uso que tenga un costo significativo en relación al costo total del elemento. Distribuir el importe reconocido bienes de uso entre sus partes significativas y depreciar en forma separada cada una de estas partes. ¿Cuándo se debe empezar a depreciar? La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso y sea utilizado económicamente.
cuando se encuentre en la ubicación y en condiciones necesarias para ser capaz de operar de forma prevista por la gerencia. Entre las causas de la depreciación están la duración física del bien, la duración económica del activo, la duración del activo según la contabilidad, políticas contables y disposición tributaria. Factores de la depreciación. El costo del bien es la sumatoria de erogaciones efectuadas por la empresa para adquirir y poner en condiciones operativas un bien de uso. El valor sujeto a depreciación es básicamente el costo de adquisición. Valor residual es el importe que se estima se percibirá por un bien de uso cuando se venda o baja. Valor que tendría para la empresa una vez finalizada su utilización. Vida útil estimada. Existen factores físicos como el desgaste, deterioro, ritura y accidentes, que impiden que se preste servicios de manera indefinida, y los factores económicos que son insuficiencia y la obsolescencia por el desarrollo tecnológico. La vida útil no es, necesariamente, la vida útil inherente al bien, sino el periodo durante el cual se espera que sea útil o provechoso para la entidad, en donde se pueda obtener beneficios económicos derivados de su utilización. Métodos del cálculo de la depreciación, basados en la vida útil del bien. Entre estos están: método de la línea recta, método de la suma de dígitos de los años, método de saldos decrecientes, método de doble saldo decreciente, basados en la producción del bien. Entre estos están: método de las unidades de producción, método de las horas de trabajo. El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo, se cambiará para reflejar el nuevo valor. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable. Contabilización de la depreciación. Para el registro contable de las depreciaciones se debe tomar en cuenta lo siguiente. Se debe acreditar a una cuenta que refleje la disminución de valor de los bienes de uso, una cuenta reguladora de activo, que es depreciación acumulada. El débito correspondiente será una cuenta de resultado, que es costos de producción. Para empezar el cálculo de la depreciación se tomará en cuenta desde el mes de utilización económica, tomando como mes completo, cualquier sea el día dentro del mes a partir del cual se empiece con su utilización. Disposición de los bienes de uso. Con el tiempo los bienes dejan de cumplir con las necesidades de la empresa y podrían procederse al retiro de estos bienes por intermedio de la venta, intercambio o la baja. Las pérdidas no son gastos administrativos, y las ganancias no se incluyen como ingresos de operación. Presentación y revelación de los bienes de uso en los estados financieros. Los bienes de uso pueden presentarse en el balance general bajo dos modalidades: presentación discriminada y / o presentación consolidada, como se puede ver en los ejemplos. Revelación en notas a los estados financieros. Se debe revelar la base de medición utilizadas mediante el importe en libros bruto, los métodos de depreciación utilizados, las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados, el importe en libros bruto y depreciación acumulada, la depreciación del periodo, conciliación de los valores en libros al inicio y final del periodo, mostrando las adiciones o bajas, si existen bienes revaluados. Cuando los bienes de uso se contabilicen por sus valores revaluados, se debe revelar la fecha efectiva de la revaluación, si se han utilizado los servicios de un tasador independiente para cada clase de bienes de uso que se haya revaluado, el importe en libros al que se habría reconocido el superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo.